A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Saludos de parte de Cleber Herrera, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Hierve. En esta oportunidad y después del proceso electoral, después de que los ecuatorianos acudimos a las urnas en una fiesta o en lo que debió ser una fiesta democrática, hoy haremos el análisis de los resultados de esa fiesta electoral. Para hacer el análisis y decir las cosas como son en este proceso, nosotros tenemos a bien haber invitado al doctor Simón Pachano. Simón Pachano es académico y es politólogo especialista en temas electorales. Con él diremos las cosas como son. Simón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Patricio, buenas tardes, a Cleber también y a César. Un gusto estar con ustedes, además ahora que sé que están de aniversario en el programa, que cumplen 2 años. Muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Simón. Bueno, yo quisiera poner en discusión algunos elementos para ir desarrollando. La primera, que los resultados que entrega el Consejo Nacional Electoral nos dicen que hubo un voto diferenciado por localidad, región y país. Me parece que sería una trampa tratar de asociar las elecciones locales con las nacionales que vienen. Y podría decir, por ejemplo, que en Azuay, si hablaríamos de ganadores y perdedores, yo diría que en Azuay se dijo no al continuismo. Me parece que la derrota de Carrasco y de Cabrera y la elección del actual alcalde, seguido de Jefferson Pérez, nos dan una idea de renovación ahí. Y en el caso de la prefectura también hubo un caso bastante interesante. En el caso de Guayas, me parece que hay una aceptación del modelo, tanto en prefectura y en localidad. Y en el caso de Pichincha hay muchas cosas que analizar, que más bien quisiera dejarlo ahí para establecer el diálogo. Yo creo que en estos momentos, ya analizado los resultados, el alcalde de Cuenca, el ganador Palacio, Fernando Palacio me parece que es el nombre, creo que el análisis le cabe al especialista. Bueno, yo estoy de acuerdo con César en que esta elección presenta algunas particularidades y también de acuerdo en que las elecciones locales son muy diferentes a las nacionales. Eso creo que es un elemento a tener en cuenta. Es decir, estas elecciones no necesariamente reflejan lo que pueda suceder en las nacionales dentro de 2 años. 1. 2. Creo que estamos viendo una cierta renovación de la dirigencia política en varias partes del país. Ya César señaló Cuenca, creo que en Quito también de alguna manera estamos frente a eso, a pesar de que las personas que han ocupado los primeros lugares ya tienen una trayectoria, pero no a ese nivel. Vemos lo mismo en Ambato y en algunas otras ciudades que creo que es importante mirar en ese sentido. Creo además que en efecto en Guayaquil hay una continuación o un apoyo a la continuación del modelo establecido por Febres Cordero y luego por Jaime Nebot, pero también me parece que hay algunos hechos nuevos, como por ejemplo el segundo lugar en la prefectura de la señora Pierina Correa, ¿no? Es decir, creo que en todas las ciudades hay un cierto movimiento que nos da la idea de renovación en los niveles locales. Ahora, revisando los primeros resultados que están publicados en la página del Consejo Nacional Electoral, se puede avisorar que hay una votación que no permite identificar que haya una fuerza política ganadora como tal. Por ejemplo, el triunfo, la celebración de la alcaldía de Guayaquil por parte de los socialcristianos es valedera porque da continuidad a ese proceso.
Sin embargo, revisando los resultados en las 24 cabeceras provinciales, el socialcristianismo gana en otra provincia chica de la sierra, que es Cañar. Sin embargo, pierde en sitios que habían sido sus reductos, como Ambato y como Machala, por ejemplo. Al igual, el triunfo, el festejo que han hecho las fuerzas de la Revolución Ciudadana, en Quito específicamente, en Pichincha, si se revisa lo que ha sucedido en las 24 cabeceras provinciales, hay sitios donde ni siquiera presentaron listas y hay otros donde la votación fue sumamente baja. Entonces yo creo que una vez que empiecen a definirse ya los resultados finales, podemos tener una visión más de conjunto para ver cuál es el nuevo panorama político local en el país. Ahora, Clever, yo quisiera agregar un elemento. Si bien en el registro electoral se habla de partidos nacionales, yo creo que tampoco el rendimiento electoral es nacional. Es decir, hay partidos con ese membrete, pero no quiere decir que tengan ese rendimiento. Y por otra parte, tú has dicho algo muy importante. Si uno mira las cifras, se podría decir que el rendimiento versus la legitimidad, es decir, cómo ganan algunos candidatos en algunas localidades y provincias, es muy apretado. Por lo tanto, en términos de gobernabilidad, habría que ver la capacidad de negociación que tienen las autoridades de cara a la administración de la cosa pública en las localidades. La primera impresión que yo tuve al analizar y al conocer los resultados es la diferencia enorme y el error enorme que cometieron las encuestas o las encuestadoras. Es decir, yo creo que si aquí hay un grave error, si hay un perdedor, son las encuestadoras. No acertaron, a excepción de la provincia de Guayas y de Guayaquil. En el resto fueron realmente errores muy crasos y las diferencias con las que se presentaban los resultados de las encuestas difieren enormemente con los resultados reales del proceso electoral. Sí, en efecto, yo creo que es así y puede haber tal vez 4 explicaciones para eso. Una es que posiblemente las muestras con las que se hacen las encuestas están desactualizadas. Por ejemplo, el caso de Quito, me parece que la mayor parte de encuestas subestiman a la población de nuevos o de antiguos asentamientos que han crecido mucho. El caso de Carapungo, por poner uno, ¿no? Sin necesidad de irnos al sur, que ha tenido un crecimiento en los últimos años, en fin, creo que minimizan eso. Segundo, me parece que había un voto oculto que puede deberse a varias razones, a gente que no quiere decir por quién va a votar, a veces se lo llama vergonzante, no siempre es vergonzante, pero hay muchas veces eso. Tercero, me parece que si vemos las mismas encuestas, nos decían que hasta el día anterior o 2 días antes había un altísimo porcentaje de indecisos. Y entonces eso es muy difícil que una encuesta pueda anticipar a dónde van los indecisos. Y por último, creo que nuevamente el tema de lo local y lo nacional. En las elecciones locales hay menos definición de la gente y posiblemente toman la decisión a último momento. Entonces, creo que esos factores pueden ser. Y quizá podemos añadir uno más, y este sí es preocupante, que muchas de las encuestadoras a la vez hacen asesoría electoral para candidatos. Y eso les compromete a presentar generalmente resultados favorables para sus candidatos, aunque la encuesta verdadera se la den a él y digan, mira, no estás tan bien como vamos a publicitar, ¿no? Bueno, en todo caso eso no es lícito ni es honesto, ¿no? Claro, definitivamente es parte del juego político y la calidad de ese juego político. Ahora, Patricio, a mí me parece que de cara a lo que dice Simón también habría que introducir 2 elementos más. La primera, que la promoción en términos electorales, según lo que se establece en la distribución equitativa por franjas, era muy complicada con 18 candidatos. La segunda, en el caso de Quito. Claro, la segunda, que como no está regulado la inversión en publicidad en redes sociales, muchas veces las campañas se decantaron en redes sociales y la realidad nos dice que las elecciones no se ganan en redes sociales. La tercera, que habría que estudiar que los candidatos, me parece, los más optimistas que perdieron, no estudiaron el comportamiento o no entendieron las aspiraciones del electorado. En una elección bastante curiosa, porque si uno mira el rendimiento de los candidatos por circunscripciones, nos dice que hay un comportamiento distinto de los electores en el norte, en el centro del sur y en la parte rural.
Por lo tanto, por ejemplo, Yunda gana en el sur, gana en el centro y gana en la parte rural. En el norte hay un comportamiento distinto. Entonces yo creo que la estrategia de los candidatos tampoco supo sintonizar para que equitativamente se distribuyan los votos de alguna forma. Entonces yo creo que también esos elementos no hay que perder de vista para las elecciones. Ahora, me da la impresión de que esta campaña va dejando como evidencia que está más vivo que nunca la práctica de la antipolítica. O sea, no hubo un debate de ideas, no hubo un debate de propuestas, no hubo un debate de cómo se van a financiar las propuestas de todos los candidatos, y termina siendo el pequeño espectáculo, la visita del barrio donde se da el regalo, donde se da el disco móvil, la que termina determinando quiénes son los ganadores. Quizás ahí, si me permiten, por favor, Clever, la excepción podría ser Guayaquil, porque en Guayaquil sí se planteó la elección como la continuación de un modelo sí, político, económico y social de la ciudad. Así es. A mí me llamó la atención poderosamente que aquí en Quito no haya un planteamiento de conjunto de la ciudad, ¿no? Había candidatos que planteaban, bueno, recoger la basura, tapar los baches, cosas de ese tipo, pero no hubo un planteamiento realmente de organización de la ciudad. Lo que llama mucho la atención después de una alcaldía bastante mala, deplorable, que no ha tenido un concepto de ciudad, que ha sido la del alcalde Rodas. Era necesario tener, por lo tanto, una propuesta integral de ciudad. Y al decir propuesta integral de ciudad, significa abordar todo en términos de un gobierno local. No fragmentado, la basura, el tráfico, yo creo que era una visión integral. Quito es un chorizo largo de 60 kilómetros que tiene que tener un tipo de manejo muy específico y muy diferente de otras ciudades. hemos reclamado varias veces en este programa ese modelo de ciudad frente a las propuestas de los candidatos. Sin embargo, Quito y Pichincha es muy interesante el análisis que debemos hacer. Con el 20% gana la alcaldía de Quito y con el 20% se gana la prefectura. Es decir, en contra del 80% de los quiteños. ¿Qué interpretación merece eso? Claro. Pero Patricio, ahí hay que también introducir otro elemento. El número de dignidades que se iba a elegir versus el número de candidatos nos dice que en el sistema algo sucede. Porque imaginemos nosotros para el cantón Rumiñahui, para un cantón que es pequeño en relación al peso demográfico de Quito, había más de 15 candidatos. Entonces algo sucede en el sistema que hace que no solo se fragmente, sino que los requisitos o todo lo que significa tener una estructura orgánica, programática, lo que debería ser un partido tampoco existe. Y en estas elecciones hemos visto que hay un movimentismo o múltiples organizaciones muy fragmentadas en todos los lugares. Ahora, revisando igualmente las organizaciones políticas de las autoridades que ya están más o menos definidas que van a ser alcaldes o prefectos, se puede ver que las grandes organizaciones nacionales no están presentes en todas las provincias y en todos los cantones, cabeceras provinciales. Y hay muchas organizaciones locales que han copado esos espacios. Lo que quiere decir, pero que no es que son organizaciones nuevas, con estructura nueva, con militancia nueva, con una propuesta nueva, sino que son efectivamente militantes políticos que pasaron por antiguas organizaciones y que crearon una estructura para participar y han llegado al triunfo. Esa es una constante de este tipo de elecciones. Ahora la hemos visto más claramente por el número de organizaciones que han participado, pero si pensamos en las elecciones del año 2014, vemos que también sucedió lo mismo, es decir, en las del 14, los partidos nacionales, llamémosle, empezando por Alianza País, ¿no?, tuvieron un bajón. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron? Fueron agrupaciones nuevas como Avanza, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Avanza? Hacer alianzas o captar, o en lenguaje futbolístico, fichar a caciques locales, ¿no es cierto?, para que corran con la camiseta de Avanza. Y lo mismo algunos otros, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es la lógica de las elecciones locales. Ahora, sabiendo y volviendo a repetir que estas no son un predictor de lo que puede suceder en las nacionales, sin embargo, yo creo que de alguna manera sí le fortalece esto al Partido Social Cristiano el triunfo en Guayaquil. Eso le reafirma y posiblemente
le da a Jaime Nebot un argumento para presentarse a las elecciones. Por el contrario, creo, el movimiento Creo, me parece que tiene un mal desempeño, muy malo, y creo que apuntó mal a sus candidaturas, incluyendo la forma en que lo hizo en Quito. Le habría convenido mucho más ir en una alianza, ¿no es cierto?, que tenía algunas posibilidades, que hacer una candidatura con una persona nueva que puede ser valiosa, Juan Carlos Holguín, pero que no llevaba a la elección como tal. En la misma línea de análisis de Simón, es importante decir que sí, en Guayaquil los socialcristianos se presentan como la gran fuerza electoral, pero hay voces que ya dicen que el Partido Social Cristiano se ha convertido en la primera fuerza política, y de ser la primera fuerza electoral de Guayaquil, ser la primera fuerza política, creo que hay una distancia. ¿Quiénes han sido los grandes electores de este proceso? Han sido los caciques, lo que tú decías. Los caciques han sido los que han puesto sus candidatos y sus autoridades en las diferentes provincias y en los diferentes cantones. Y eso es preocupante porque resurge nuevamente el cacicazgo, y resurge a partir de la estructuración y el surgimiento de un montón de movimientitos políticos pequeños hasta nivel parroquial. Entonces, en donde el cacique es el que organiza y estructura el movimiento y es el que pone sus candidatos y autoridades. Sí, pero a la vez, para no dejar una sensación de pesimismo con estas últimas intervenciones nuestras, quizá también en esta elección algo que hemos visto es que hay una cierta renovación de la política, de las élites, en fin. Los resultados de Cuenca son interesantes en ese sentido, el de Ambato, incluso de Quito mismo, lo que decía antes, ¿no?, que son personas que, a pesar de que han tenido una cierta trayectoria, son relativamente nuevas, y eso es bueno, porque hay gente nueva en la política, ¿no? Ahora, lo nuevo versus lo anterior, para no decir viejo. Me parece que hasta el 2002 el predominio que tenían las grandes cuatro fuerzas, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, PRE, DP, ahora muestran una radiografía distinta. Se puede decir que los sobrevivientes del declive y desaparición temporal de los partidos son los socialcristianos. Fíjese en que el intento de la Izquierda Democrática tiene serios cuestionamientos, y transformarle luego al PRE en FE, nos vemos que los resultados tampoco son adecuados. Y en el caso de la alianza DP Creo, vemos que ahí hay una fractura, es decir, tampoco hubo una posibilidad de poner unos tornillos bien solventes. Y lo que dice Simón es cierto, frente a este retorno no tan adecuado de las fuerzas tradicionales, hay, yo diría, más que organizaciones, cuadros emergentes. Me parece que hay cuadros más que organizaciones emergentes. Sí, sin embargo, siendo real la emergencia de nuevos cuadros, de nuevos actores políticos, me parece que es importante, y no por caer en pesimismo, señalar prácticas que están plenamente vigentes, ¿no es cierto? Yo he hecho un seguimiento en redes sociales de cuáles eran los ofrecimientos. Por ejemplo, un candidato a alcalde ganador entregó miles de bonos impresos de gasolina de $5. Entonces el ciudadano que cogía eso podía ir a tanquear a un determinado centro de abastos, a una gasolinera, $5 de combustible. Ganó de largo. Otro candidato a alcalde, entregó una llanta a cada taxista de su cantón. De largo, ganador, ¿no? Otro candidato entregó una bota. Si ganaba, entregaba la otra bota. Esas prácticas, eso se usaba hace mucho tiempo. Esas prácticas están plenamente vigentes. O sea, al margen de que haya esa renovación, lo que creo que los actores políticos, las organizaciones políticas tienen que trabajar porque la práctica sea distinta, ¿no? Claro. O sea, en eso está el éxito también de la renovación del sistema de partidos y de la fortaleza del sistema político que tenemos. Yo quisiera decir algo que podría salir del análisis, pero creo que no habría que subestimar, y es que la ganancia de algunos candidatos ha manifestado una ola de un rechazo, de un racismo que es repudiable. Me parece que las redes sociales exacerbaron los ánimos de los perdedores y comenzaron a distinguir ciertos rasgos en el candidato ganador, sobre todo de Quito. Yo creo que hay que rechazar estas prácticas, porque no salimos solo de una polarización política de buenos contra malos. Ahora se pretende crear una polarización de otras características,
Y yo creo que más bien se debe dar un oxígeno, un margen de acción a quien ganó las elecciones. Me parece que ni siquiera la persona ha gobernado o administra los recursos y ya se comienza a mirar una serie de cosas que son repudiables. Presagios. Y además hay una cosa que me ha llamado la atención. Quienes encabezaban las elecciones no han ni siquiera por cortesía enviado un saludo al alcalde actual. Me parece que eso es lo mínimo de civilización que se esperaría. Así es. Claro. Los que punteaban las elecciones más bien dieron una rueda de prensa, se sumaron y luego punteaban las encuestas. Punteaban las encuestas. Carrasco dio el ejemplo en Cuenca ayer. Sí, Salió así lo hizo. a reconocer y a Claro, saludar. que es lo mínimo en una democracia, Sí, ¿no? O sea, no es una batalla donde... Sino, pero una cosa que no sé, quizá más bien yo les pido información si ustedes tienen ya sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que creo que fue la elección crucial de esta, ¿no? Por lo menos yo quisiera decir en el método, yo fui testigo el momento que me acerqué a sufragar. Hubo gente que no tenía la menor idea de cómo seleccionar a los miembros o a los candidatos favoritos de ese Consejo de Participación Ciudadana y obligaba a que se anulen muchos votos porque en una papeleta escogían los 7 cuando en realidad tenían que escoger 3, 3, 1. Pero eso dio lugar a que suceda lo que se empezó a hacer una campaña sobre el voto nulo. Los resultados que hasta ahora están publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral dicen que está el 36% de actas ingresadas, que todavía no está como para establecer una tendencia o definir ganadores. Sin embargo, de lo que se logra ver ahí, el Correato tiene 3 consejeros ingresados. Una cosita así muy puntual. Yo creo que va a ser interesante ver cuánto va a tener el primero de ellos, de quien sea que gane. Yo creo que no va a llegar a más del 15%. Está con el 15-16%. 15-16, no va a llegar más. ¿Y cuántos van a ser los nulos? Obviamente los nulos no van a ser mayores que la suma de todos, pero sí van a ganarle al primero. Así es. Habrá que esperar que Sí, sigan sí, ingresando claro, las actas pero- y será motivo quizá del próximo programa. De esta manera, al haberse cumplido el proceso electoral y tener los resultados o los primeros resultados de este proceso, y al cumplir nuestro programa los 2 años, queremos expresar el reconocimiento fundamental a la señal de Telesucesos. Gracias a Telesucesos llegamos a ustedes y con ustedes, así como junto a Simón Pachano, Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, seguiremos diciendo las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.